Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí el día de hoy juntos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar el culto saludándonos los unos a los otros, al que tengan cercano a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, a los lados, a la distancia. Damos gracias a Dios porque podemos estar juntos, porque podemos estar alegres para alabar el nombre de nuestro Dios. De igual manera le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de Facebook o YouTube. Recordemos que también estamos en estas plataformas por si no podemos asistir o tenemos que salir, también podemos verlo a la distancia y compartir para que el Evangelio sea esparcido sobre todas las personas en el mundo. Puestos de pie, entonemos el siguiente himno. Del Salmo 107, versículos del 1 al 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Oremos. Señor Dios nuestro, venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo tu bondad y tu amor que permanece para siempre. Tú nos has rescatado, nos has reunido de diferentes caminos
y nos has traído a tu presencia el día de hoy. Estamos aquí para alabarte, para darte gracias y para proclamar que solo tú eres digno de toda honra y gloria. Pero también, Señor, nos acercamos con humildad, reconociendo nuestras faltas. Perdónanos por nuestros pecados, por las veces que nos hemos apartado de tu voluntad, por nuestro egoísmo, por nuestra dureza de corazón y por no vivir conforme a tu verdad. Límpianos, renueva nuestro interior y ayúdanos a caminar en obediencia. En este momento te ofrecemos este culto. Te ofrecemos nuestras vidas, nuestras voces, nuestras cargas y nuestras alegrías. Todo lo ponemos delante de ti como una ofrenda viva. Que este tiempo sea para tu gloria y que cada palabra, cada canto y cada pensamiento sea agradable ante tu presencia. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros. Guíanos en nuestra alabanza. Danos sabiduría para entender tu palabra y un corazón dispuesto para vivirla. Que no solo escuchemos, sino que seamos transformados por ti. Y ahora con un mismo sentir, oramos en el nombre de Jesús, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Eres tu victoria.
Señor, estamos aquí cantando con la plena convicción de que tú eres el soberano Dios y que siempre, siempre tienes el control. No hay área de nuestra vida, de nuestra familia, de tu iglesia, Señor, que esté fuera de este amparo, cuidado y diseño preciso. Gracias, Señor, porque nos podemos sentir como dice tu palabra cuando en el Salmo 23 nos recuerda que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. No estamos exentos de problemas, no estamos exentos de luchas o aflicciones, tampoco, Señor, de tristeza o desilusión, pero sí estamos seguros que nuestro pastor es el que camina guiando a sus ovejas. Gracias, porque estás en control. Y nos llevas a prados, a praderas, por valles. Y aún en tiempos difíciles, cuando atravesamos por valles de sombra y de muerte, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque algunos de nuestros hermanos, sin lugar a dudas, esta semana ha sido una semana difícil, pero tú has estado cerca. Algunos caminaron por hospitales, por clínicas, pero tú has estado con ellos. Algunos, Señor, sin lugar a dudas, en su casa sintieron soledad, tristeza, quizás hasta abandono, Señor. Pero tú nunca nos dejas, porque tú prometes y tú cumples. Y así, Señor, hoy queremos agradecer, porque podemos estar conscientes al cantar y al leer tu palabra, que el control que tú tienes sobre la creación, que crea, sustenta, sobre nuestras vidas, Señor, cuando nos llamas desde la eternidad, y que tienes un amor que desde esa eternidad se ha hecho manifiesto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a caminar en esta línea y no olvidarnos. Ayúdanos, Señor, a caminar como pueblo tuyo que somos, como ovejas de tu prado, a hacer y cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Bendice, por favor, a tu pueblo, desde el más chiquitito, desde el más pequeño, Señor, que sabemos, Señor, que es tuyo, hasta el hombre o mujer más grande de los que estamos aquí, Señor, que sin lugar a dudas hemos probado en el paso de la historia tu poder, tu amor y tu control. En tus manos descansamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Como hemos cantado, confiamos en la providencia de nuestro Señor. Todo el control está en sus manos. Y una manera de alabarle, bendecirle, es darle nuestras ofrendas. Recordemos que tenemos dos maneras de ofrendar. Una de ellas es aquí presencialmente, en el recolector de ofrendas que acaban de traer al frente. Y la otra manera es a través de depósitos electrónicos en la cuenta del presbiterio que aparece en estos momentos en pantalla, para aquellos que nos ven remotamente y también para aquellos que están aquí presencialmente, pero se les hace más cómodo hacer ese depósito. Pero recordándoles que siempre hay que colocar esos 50 centavos para poderlos distinguir que son de nuestra iglesia. Para aquellos que aún no han depositado sus ofrendas, lo pueden hacer ahora mientras entonamos el canto y posteriormente haremos la oración de la consagración de las ofrendas. Todos los
Dios Padre Celestial, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de tu mano fiel. Con gozo presentamos nuestras ofrendas como una expresión de amor, fe y compromiso contigo. Te pedimos que consagres estos dones y los apartes para tu obra. Úsalos para edificar tu iglesia, para fortalecer los ministerios, para sostener a quienes sirven y para llevar tu palabra a más corazones. Que a través de estas ofrendas podamos seguir trabajando en tu obra con fidelidad, perseverancia y unidad. Bendice a cada persona que da y también a quienes sirven con su tiempo y sus talentos. Renueva en nosotros el deseo de seguir laborando en tu iglesia, no por interés propio, sino por amor a ti y por el crecimiento de tu reino. Recibe, Señor, estas ofrendas como un acto de adoración sincera y guíanos para seguir siendo instrumentos útiles en tus manos. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Está fuerte el calor, ¿verdad? Recordemos que en la semana tenemos nuestras actividades de oración. Los sábados los varones se reúnen a las 7 de la mañana en el templo. Las mujeres se reúnen por vía Zoom los martes a las 9 de la noche. Los jóvenes de Chautal se reúnen los miércoles a las 9 de la noche, ellos por Google Meet. Y también tenemos otros periodos de oración, terminando tanto el culto de las 9 como el culto de las 12. Tenemos estos periodos donde si alguien tiene alguna necesidad, alguna petición, alguna gratitud, puede quedarse terminando el postludio para orar justamente por esta petición específica. Y va a haber algunos hermanos con chaleco azul que nos pueden acompañar en la oración, o si preferimos orar de manera individual y solos, los hermanos ya entienden la dinámica y pues después de 10 minutos aproximadamente va a ir terminando este periodo de oración. Se toca un preludio musical y va a ser la indicación para que vayamos terminando nuestras oraciones y podamos continuar con las siguientes actividades que tenemos entre semana. Como es primer domingo de mes, recordemos que el domingo pasado dijimos que la femenil nos pidió leche, entonces hoy es primer domingo de mes. Quizá no trajimos hoy la leche, pero podemos traerla en la semana o los siguientes domingos para estar apoyando tanto a la Escuela Bíblica Central para Misioneras como para el seminario. Lo más común es quizá leche entera y leche deslactosada, ¿no? Después de ahí vienen todas las variaciones, pero comúnmente es como está disperso ahí los seminaristas, unos por una parte y otros por otra. Y hablando del seminario, recordemos que el año pasado hubo un congreso por el Concilio de Nicea, recordando tantos años que se cumplían. Esta vez el segundo congreso que va a ser el seminario titulado Ser Reformado o ¿Qué significa ser reformado? Va a tener las fechas del 21 al 24 de mayo, ya estamos próximos a que venga este congreso. Si alguien está interesado, en la página del seminario en Facebook o incluso aquí, el seminario está al ladito, nos pueden apoyar con respecto a las cuotas. Como son 3 días, el seminario está pidiendo 1,200 pesos. Pero si no podemos asistir los 3 días, quizá 1, 2 o 3 o 1,5, 2,5, como se vayan dando los tiempos, podemos asistir, pero se cobra pues aproximadamente 500, 700 y pues 1,200 por día. Entonces, si alguien está interesado, puede ver la página de Facebook o a veces viene el rector, pueden acercarse con él. Si tienen interés sobre los expositores, van a venir de muchas partes del mundo, entonces los invitaría a que se puedan inscribir. El año pasado estuvo muy bueno, fue de gran bendición para la iglesia, este año igual, entonces confiemos en el mensaje que tiene preparado para nosotros. Continuemos con la lectura de este día. Preparemos la lectura que tenemos para el día de hoy. Se encuentra en Nehemías, capítulo 5, de los versículos del 1 al 13. Nehemías 5, 1 al 13. Cuando lo tengan listo, se ponen de pie. La lectura la haremos todos juntos. La palabra del Señor dice:
Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Dios bendiga la lectura de su palabra. El mensaje de hoy lo trae nuestro pastor oficiante, el presbítero Héctor Dueñas. Hoy hablaremos de obstáculos, de algunos obstáculos. El libro de Nehemías nos plantea una serie de información que nos permite encontrar a lo largo de todo su libro que hay muchos obstáculos que se tienen que vencer para cumplir la tarea que el Señor tiene. Muchos y de diversas formas. Hay obstáculos que son externos, como ya lo han venido reflexionando en las diferentes predicaciones que se han escuchado. Pero hoy pone el dedo del renglón en un momento y en una situación muy interesante y vale la pena reflexionarla en torno a lo que estamos viviendo como iglesia. Y son los problemas que se dan al interior de los muros. Y estos problemas, sin lugar a dudas, son claros en la Escritura y para nosotros llama la atención. Porque dentro de los externos podemos ver y recordar que ha habido burlas, ha habido amenazas, ha habido señalamientos, ha habido conspiración, pero no ha parado la obra del Señor. Pero con el capítulo 5 de Nehemías nos habla de algo muy interesante, que los problemas internos, como se leen aquí en el versículo 1, cuando hubo clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos, ese clamor y ese problema sí paró la obra que estaban haciendo de reconstrucción. Así es que, queridos hermanos, hoy tenemos que ver que es profundamente relevante este texto
en la serie de que estamos nosotros meditando, pero sobre todo lo que tiene que ver a la luz de nosotros. Con este principio quisiera yo empezar, queridos hermanos, porque sí va a ser un texto difícil quizá para la vida de la iglesia. Siempre que hablamos de palabras fuertes y duras, nos conmueven, nos confrontan realmente, pero tenemos que tener bien claro algo, que la iglesia es de Cristo y que la iglesia de Cristo sigue adelante por su Señor. Oramos. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra estamos seguros que no hay nada, Señor, que se escape de tu voluntad. Como lo hemos cantado y como lo hemos orado, el reino es tuyo, Señor, y nosotros aquí hoy al abrir tu palabra pedimos dirección, guía a nuestras vidas, que tu Santo y Divino Espíritu use mi voz, Señor, para transmitir un mensaje que tú tienes, pero también, Señor, que al analizarlo y meditarlo cada uno de nosotros en nuestros corazones, nos permitas entender tu voz. Y no solo entenderla, Señor, hoy es a obedecer. En Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Pues quisiera empezar recordando un poquito esos obstáculos externos, porque me parece que son muy importantes como un contexto para entender la situación que estamos viviendo en las narraciones del libro de Nehemías. Primero que nada, podemos recordar cuando inició el proceso de reconstrucción, que empezó una serie de hombres que se levantaron con burlas, con ofensas. ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 2 veíamos cómo la gente, como Sanbalat, Horonita, Tobías, siervo amonita, y Gesem, el árabe, dice en el capítulo 2, verso 19, que se burlaban, ¿no? Se burlaban, y eso se va a caer casi a un estornudo, ¿no? Empezó con un embate, con burlas, con desacreditar esta idea que estaba planteando Nehemías. Entonces empezamos a ver esto como una burla y como algo que trataba de debilitar la convicción de esa comunidad que estaba en un franco proceso de reconstrucción. Más adelante podemos ya encontrar en el capítulo 4 cómo vienen procesos de lucha donde el pueblo se empieza a cansar, se empieza a agotar, se empiezan a desanimar, y entonces las fuerzas de los que estaban acarreando materiales se va agotando. Es una lucha que también tuvieron que enfrentar, y ahí hay un enemigo, ¿no? que había el riesgo de que se rindieran ante el cansancio. Pero la construcción continuó. Más adelante, en el versículo 11 del mismo capítulo 4, decía que los enemigos que estaban allá afuera venían y querían hacer maldades. Decían, vamos y matemos a ese líder. El capítulo 4 nos habla de una conflagración para matar a Nehemías y a los líderes. Allí lo tenemos alrededor de los versículos 11. Empieza a paralizar un poco el temor, pero vienen las palabras de ánimo y sigue adelante. Y las conspiraciones, si leemos otra vez el capítulo 4, vamos a ver que son cada vez más fuertes, pero la obra avanza. Y algo que me parece muy interesante, como esos intentos de intimidar para calmar y para parar, lo único que lograron fue que el pueblo se uniera. Lo único que lograron es que se organizaran mejor. Lo que consiguieron fue que como un solo pueblo comenzaran a levantar muros, reconstruir puertas, unirse, trabajar con dones, talentos y capacidades que ellos tenían, y se sintieron que no estaban en abandono. En conclusión, podemos ver que la edificación del muro, que se puede ver hasta cierto nivel, se logra en contextos difíciles, complicados, pero avanzaron hasta un punto. La oposición nunca paró, pero fortaleció la fe y el trabajo y la unidad y la vigilancia de unos por otros. En contraste a todo eso externo que los fortaleció, ahora vemos un problema en el capítulo 5, y les pido que mantengan su Biblia abierta en Nehemías 5. Nehemías 5 comienza con: entonces hubo un gran clamor, y el clamor tiene que ser esta palabra que nos hace expresar un ruego, un lamento, un lloro, un gemido por algo que está pasando. Porque el pueblo, de alguna forma, y aquí son las mujeres las que se levantan para el clamor, y porque dicen que sus hermanos están actuando mal entre hermanos. Qué cosa, ¿no? Versículo 3.
Habla de que algunos por la causa económica perdieron sus tierras. La presión, aparte de tener que pagar impuestos a Persia, entre hermanos estaban comiendo unos a otros. La esclavitud había sido un recurso para dar a sus hijos o a sus hijas para trabajar, porque ya no tenían forma de pagar sus deudas. Vemos cómo se les exigía un interés, la usura, ¿no? Un interés alto por las ayudas que estaban teniendo. Entonces vemos que el pueblo grita y su clamor es: ya no puedo más. Por eso se detiene. Por eso se detiene la obra, y nosotros podemos ver cómo en el versículo 5 dice: nosotros sujetamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre. Entiendan el nivel de dolor y de sufrimiento que está viviendo esa comunidad. Pero tenemos que entenderlo desde la perspectiva bíblica, porque esto que está sucediendo, si lo narramos en cualquier cultura del mundo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, es normal. ¿Quién no va a aprovechar un precio barato? ¿Quién no va a aprovechar una mano de obra barata? El mundo así se mueve. Pero estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando del pueblo con quien Dios tiene un pacto, estamos hablando de un pueblo que tiene otras reglas de conducta. Entonces esto tiene un nivel que agrava seriamente lo que ellos están viviendo. Nosotros no estamos viendo aquí una simple injusticia social. No es una marcha, una manifestación de muchas de decir: ya basta. Lo que está gritando aquí es una traición al pacto de Dios. Así lo tenemos que ver. Este pueblo que están aquí actuando mal, hermano contra hermano, están actuando mal dentro del pacto de Dios. El conflicto interno que se percibe aquí, donde hay una oposición que está siendo organizada, generalizada cada vez más, del más fuerte contra el más débil, lo que está provocando es que los está abrumando, les está rebasando, y la división está fracturando a la comunidad. Y no solo eso, está amenazando todo aquello que pueda ser viable en capacidad, pero imposible por la desorganización, por la desunión, por lastimarse. Y esto le puede pasar, y le ha sucedido a muchas iglesias y comunidades que no han tenido la capacidad de ver cuando adentro está fracturando, cuando adentro se está rompiendo, cuando adentro se está lastimando al hermano. La visión adentro de una familia, la división adentro de una familia, la división adentro de una empresa, la división adentro de una iglesia, por supuesto que va a quebrantar y que va a lastimar, va a romper desde lo más profundo, va a sabotear dones y capacidades, va a acabar con el ánimo y el deseo de cantar, de servir, de hacer. Y esto es claro en todo momento. Jesús lo dijo. Recuerden lo que dice Mateo 12: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Jesús lo dijo. Y toda ciudad o casa, por supuesto, todo lo que hay adentro va a afectar y va a lastimar. Y dividida contra sí mismo, y hay una sentencia que dice Jesús: si eso sucede, no permanecerá. Son palabras de Jesús. La división interna en cualquier ámbito, si lo hemos probado en matrimonios, lo hemos probado en familias, lo hemos vivido en iglesias. Al llegar a este texto, ¿les parece casualidad que el Señor nos lleve en esta ruta? Yo creo que es tiempo de reflexionar seriamente. Y yo les pido, por favor, que esto lo asumamos cada uno a nosotros. Empiezo por mí mismo. Y no pensemos que es para el de al lado. Porque esta reflexión hoy es para ti y para mí. Tenemos que ver. Me parece que este texto tiene un nivel de agravante mayor. Si es una injusticia social, si es un lastimarse unos a otros, pero lo que tenemos que ver es que es un pueblo que estaba cerquitita en tiempo de haber experimentado la disciplina de Dios. Déjenme recordarles, es una comunidad
algunos de los que regresaron les tocó migrar en la deportación hacia Babilonia. Algunos de los que están en esta comunidad son los que se fueron llorando y lamentando cuando tuvieron que dejar Jerusalén, cuando vieron el templo destruido y quemado y saboteado, cuando vieron que tuvieron que llegar a otras tierras y trabajar y servir a otros señores, cuando no pudieron cantar y orar. Vean el Salmo 137 y nos enseña cómo ese pueblo estaba dolorido, amargado, afligido, viviendo en el extranjero. Este pueblo de Nehemías 5 es comunidad que había regresado, había sido perdonada, restaurada. Algunos son los hijos de aquellos que se fueron, algunos quizás sean los nietos, pero estaba muy viva que ellos estaban regresando a Jerusalén, regresando a la tierra, reconstruyendo el templo, reconstruyendo el culto, reconstruyendo toda una comunidad. Y son estos mismos que están lastimando a sus hermanos. Esdras en cierto momento les dice en capítulo 9, ¿qué no entienden? ¿Tenemos que vivir otra vez la consecuencia de nuestro pecado? ¿Qué no entiende? Le dice a esta comunidad. ¿Hemos de volver a pasar por lo mismo? ¿Que no aprendemos? Ese es el peso teológico de esto. Porque a pesar de los pesares, es esta comunidad la que se está lastimando a uno, explotando unos a otros. Y déjame decirle cuál es en una palabra la raíz de todo esto, y se llama egoísmo. Y está puesto en la cabeza de todo ser humano, porque somos pecadores por naturaleza. Y el conflicto surgía del egoísmo, querer tener más, poseer más, controlar. Refleja conflictos en muchas condiciones que pueden ser en casa o en las iglesias, cuando se anteponen los intereses de uno en lugar de los demás. Contrario a lo que la Escritura tiene. Por eso les digo que es muy importante, porque la Escritura habla de unas reglas y normas que el pueblo conocía y las desacató, y su consecuencia fue el castigo. El pueblo regresó y más conocedor de todo lo que estaban haciendo, y esta generación es la que tiene que reflexionar en lo que ha dejado de hacer correctamente, que les ha costado ese gran problema. Si ustedes empiezan a comparar los problemas que se plantean aquí de falta de atención al pueblo con el Pentateuco, va a ser fácil encontrar que el pueblo de Dios estaba llamado a la unidad, a la solidaridad, al servicio, a velar por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, para darle de comer y para darle de ayudar. Y todo lo que estaban haciendo era lo contrario. Nehemías 5 hace algo muy interesante para nosotros el día de hoy. Porque bajo esta expectativa que hoy tenemos nosotros, podemos encontrarnos que Nehemías hace y tiene una reacción ante esta situación. Porque Nehemías había vivido, él estaba en un cierto nivel de privilegio, sí, pero él desde lejos, si recordamos Nehemías 1, siente el dolor de sus hermanos, siente la tristeza por el desamparo, siente con profundo dolor, por eso empieza a llorar, a ayunar, a orar y a pedir dirección. Y entonces Nehemías está viviendo este momento de reconstrucción, de estar peleando contra los enemigos para toparse adentro con estas situaciones. Entonces vean el versículo 6, dice Nehemías, y me enojé. Podemos decir con justa razón, ¿no? ¿Quién no? Y me enojé. ¿Te ha pasado como papá? ¿Te ha pasado en tu trabajo? ¿Te ha pasado en algo? Te enojas cuando las cosas tú las estás viendo de una perspectiva y los demás no, y no se dan cuenta el nivel de daño y afectación en la que están cayendo. Solitos se están lastimando. Entonces me enojé y dice en gran manera, no dice poquito, en gran manera, porque hay una reacción que está teniendo lógica ante lo humano. Pero el texto nos lleva a reflexionar, y hoy te invito a esto porque no se queda en ese nivel de enojo. Vean Nehemías 7. Nehemías 7 dice, entonces medité. Wow. El ser humano a imagen y semejanza de Dios. Tenemos esta capacidad de reflexionar. Sí, nos enojamos,
Y Jesús dice, airaos, pero no pequéis. Y hay un tiempo de reflexión. Entonces medité y entonces actué en consecuencias. No es un regaño airado sin haberse pensado. Es una corrección hacia ese pueblo, porque cuando el pueblo de Dios es corregido, es porque es amado. Cuando el pueblo de Dios está siendo advertido, es porque le preocupa al Señor. Cuando la palabra del Señor nos señala alguna dirección y nos llama a la corrección, tenemos que ver qué quiere el Señor. Entonces los reprendió, dice el versículo 7, y aquí el llamado en el versículo 9 lleva a actuar en el temor de Dios. Traducido es, acuérdate del pacto, en obedece a tu Señor. Y tenemos que entender que todo aquello que está planteado como desacato a la ley de Dios es pecado. Nosotros sabemos que cualquier transgresión a la voluntad del Señor es pecado. Y esto lo que están haciendo ellos, están pecando porque están yendo contrario a la voluntad de Dios. Y es pecado que esta gente lo esté haciendo así. Pero tiene un agravante todavía más. Al ser el pueblo de Dios, al ser el pueblo del pacto, desacato a Dios es traición. Nos da una lección tremenda. Nehemías les dice, se han equivocado, están tomando malas decisiones, están actuando mal, les explica, y el pueblo reacciona de una forma hermosa, porque podemos ver entonces algo que en la Escritura podemos ver cómo Dios tiene la misericordia. Clemente y misericordioso es Señor, también es justo, también nos lo dice, pero aquí vemos cómo le restituye y hace caer en cuenta a todos aquellos que estaban obrando mal, y dice, vamos a restituir, versículo 11, vamos a restituir aquello, vamos a devolver todo, las viñas, tierra, todo lo que sea, y aún con alguna ganancia. Es un momento que va a decir, les vamos a devolver. ¿Por qué lo hacen? Es porque el Espíritu del Señor está obrando en ellos por la voz y el mandato y el regaño, sí, pero que les hace cambiar esa forma de ser y restituir, restaurar y regresar al propósito que Dios tiene para su pueblo. Es maravilloso este texto porque sí nos deja ver la condición, la confrontación y la oportunidad de hacer lo correcto. Pongo en mi vida, ponlo en la tuya. No son oportunidades que el Señor nos da para reflexionar, para corregir y para hacer su voluntad. En la Escritura, desde el Deuteronomio, está marcado que iba a ser imposible para el pueblo cumplirlo. Si nosotros seguimos el paso de la historia, vamos a ver que nadie lo pudo cumplir. Vamos a seguir leyendo Nehemías y vamos a encontrar tropiezos, caída, problemas, desobediencia. Es la naturaleza humana, hermano. Pero hoy nosotros tenemos que quedarnos con un pensamiento muy claro, y quisiera que reflexionemos en esto. Sí, vamos a ver que este es el momento que el Señor está llamando a la iglesia, a esta generación, como lo puede estar haciendo hoy para tu vida y para mi vida, para tu familia y para nuestra iglesia, la iglesia del Señor. El único que lo pudo cumplir, nos dice el libro de Hebreos, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengan tiempo, lean el capítulo 1 y van a ver cómo es el único que pudo cumplir a cabalidad todas las leyes, todas las normas, todas las expectativas. El único que cumplió activa y pasivamente con el plan redentor. Y esto lo traigo a colación porque nos empieza a dar cabida a que Él es el único que al cumplirlo nos permite también, como dice en Colosenses, que nosotros al creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos convertimos en este pueblo del pacto que tiene una alianza con Dios, que tiene
planes, proyectos el Señor, que tiene obligaciones y deberes y que tiene bendiciones. Muchas veces queremos la bendición, queremos la mano bendiciendo, pero no nos gusta la obligación. Entonces, si has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tenemos que entender que Él automáticamente pasa a ser jefe y cabeza de tu vida, porque Él es el jefe y cabeza de la iglesia. Dice Colosenses, tienes que entender que esto que hizo, lo hizo por amor. Nos enseña la Escritura en Efesios que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, haciendo una clara oposición a lo que estaba haciendo el pueblo en tiempo de Nehemías. Jesús lo cumple a cabalidad. Nosotros tenemos que entender como iglesia, en tiempos de transición, por eso decía, hay veces los tiempos de transición ayudan a fortalecer y entender lo que el Señor quiere para su iglesia. Y tenemos que entender que pueden perder o podemos haber perdido muchas cosas, pero algo importante, queridos hermanos, la iglesia no ha perdido la cabeza, porque su cabeza es Cristo. Su cabeza es Cristo. Y Él, con su vida, la ganó. Y Él hizo un pacto, un nuevo pacto, que hoy lo vamos a conmemorar al participar de la Santa Cena. Y ese nuevo pacto es para los suyos, para los que han creído en su nombre, y que en ese sentido no somos perfectos, pero nos da la posibilidad de ser restaurados. Y nos habla que Él nos ha amado, que Él nos quiere juntos, que Él quiere a su iglesia bajo ciertos principios y expectativas que tenemos que conocer y que están en su palabra. Así, querida iglesia, hermanos, hoy tenemos que entender que esta cabeza que es Cristo nos ha mostrado ese gran amor sacrificial por su iglesia. Por eso el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Pablo sin lugar a dudas, pero cito Pedro y Juan porque son aquellos que caminaron con Jesús, que vieron lo que hizo, que sintieron el dolor, el sufrimiento quizás más claro que muchos otros de nuestro Maestro. Y ellos predican al final de sus días. Juan, por ejemplo, dice que, hermanos míos, con amor, dice Juan, 1 Juan 3:16, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En Nehemías le están arrancando al hermano. Con Cristo es poner nuestras vidas. Juan les dice, hermanitos, no se cierre tu corazón. 1 Juan 3:17, ábrelo. Pablo le dice a otra comunidad, tenemos que ser solícitos a guardar la unidad de la fe. ¿Se acuerdan lo que dice en Efesios 4? También les dice, hay que ser humildes. Y le habla a su pueblo. ¿Te habla a ti? Porque nos llama. Tenemos que estimar a cada uno más que los demás. Tenemos que amar a Dios. Y también tiene advertencias, porque dice que el que no ama, entonces concluye, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso les decía que este pasaje es hermoso y que aunque sabemos que hay un final no tan bueno en esa generación, sí sabemos que en quien sí la cumple es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el jefe y cabeza de la iglesia que nos invita. Y hoy esta comunidad fue invitada a reconocer su pecado, a reconocer su falta. Basta que lleguen al capítulo 9, van a ver cómo el pueblo nuevamente es confrontado. Pero vamos a encontrar aquí cómo ellos responden y dicen, sí, voy a devolver, sí, voy a regresar. ¿Y saben cómo termina el pueblo diciendo? No quejándose, no doliéndose, sino obedeciendo con un amén, amén. Y el pueblo alabó a Jehová. Así termina el versículo 13. Y es una restauración para una comunidad por la gracia divina
del Espíritu Santo. Les devolveremos, haremos lo que tú quieres, según el pacto. ¿Entendió este momento? ¿Estamos entendiendo nuestro momento? Por eso yo decía que cada uno de nosotros tenemos que llevarnos la reflexión. No hay una tarea más que llevarnos esta reflexión. Y hoy nos vamos a acercar a la mesa. Hoy se va a abrir una oportunidad y un llamado que no es mío, que es el llamado que el Señor Jesucristo antes de partir dijo: haced esto en memoria de mí. Y no es nada más un recordatorio de quién es como persona o quién es como el Hijo de Dios, es el que dio su vida. Por eso esos elementos del pan y el producto de la vid, que nos recuerda que su cuerpo ha sido partido, quebrado, molido. Así como para hacer el pan se requiere machacar el grano hasta llegar a ser la harina, así como la uva tiene que ser pisoteada para extraer el jugo, de tal forma Él dio su vida y se vació por nosotros. Por eso es el único que merece toda honra, toda gloria y todo honor y todo reconocimiento. Y no queda más que agachar la cabeza cuando Él me invita a su mesa. Pero tenemos que hacerlo conscientes de lo que hacemos. Bien conscientes, iglesia del Señor. Los problemas externos no detuvieron la obra del Señor. No la pararon. Esta iglesia ha pasado por muchos problemas externos, marchas por diferentes lugares. Y podemos decir con gratitud a Dios que la iglesia se ha mantenido fiel. Pues tenemos que pensar los problemas internos. Tenemos que pensar lo que cada uno nos toca como participación. El pecado interno para, fractura, desanima, lastima. Pero el Señor no nos deja ahí. Nos dice: ven a tu mesa. Ven a mi mesa. Cristo sigue siendo la cabeza. Y estamos con ansia esperando el regreso glorioso de nuestro Señor. Su gracia, que hoy nos recuerda, sigue restaurando nuestras vidas, tu familia, mi familia, su iglesia. Así es que nosotros tenemos que tener bien claro que la iglesia se sostiene por el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y que el mayor obstáculo que podemos enfrentar, queridos hermanos, no es el enemigo de afuera. Tenemos que tratar con nuestros corazones, con nuestro pecado, personalmente, cada quien. Donde Cristo gobierna, la unidad con Él se va a hacer visible y notoria. Por eso hay que dar gracias cuando hay conflictos, cuando hay situaciones, porque va a ser más notoria la gracia del Señor. Al acercarnos a la mesa, se va a hacer una invitación. Y la invitación es clara y contundente a todo el que ha creído en el Señor como su Señor y su Salvador. Si lo has escuchado su voz y has respondido, la mesa es franca para ti. Preparémonos para participar de ella como un solo pueblo, restaurado y unido para el Señor. Oramos. Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, dice la Escritura, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos retas, nos restauras y nos das la oportunidad de seguir adelante. Hoy pedimos dirección, guía para tu iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, que la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, hoy y hasta el día que vuelva nuestro Padre en gloria. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia. Meditemos en esto al escuchar el postludio.